Literatura en audio, Mahanaim. Escuchando al pastor. Miren, hermanos, en estos días estamos iniciando una etapa más de nuestra vida, pero también del trabajo de la iglesia. Se está llevando a cabo un trabajo que es importantísimo porque es también parte de lo que es encargado a sus discípulos el trabajo del Evangelio, es decir, llevar a toda criatura, como es el mandato, como está establecido, como está dicho ahí en el capítulo 28, 18, 28 de Mateo, ir y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Pero fíjese, hermano, es algo que la iglesia de Dios hace constantemente. Nos falta mucho, nos faltan algunas cosas que realizar. A lo mejor no lo hacemos de la forma más correcta, más adecuada, pero lo hacemos con mucha fe, con mucho entusiasmo, porque es parte del encargo de nuestro Dios a sus siervos. Y la iglesia en su totalidad así ha sido enseñada. La iglesia tiene también esa idea y ese pensamiento porque así se le ha mostrado, así se le ha enseñado y así también lo transmite. Y no sé si usted se ha percatado de que muchos de nosotros defiende la doctrina, defiende con ímpetu, con mucho entusiasmo y también con fe esa doctrina. El apóstol Pablo en alguna ocasión, estos días repetimos una frase, un versículo, en el cual allá en el capítulo 11, versículo 23, con claridad dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién recibió el apóstol Pablo y todos los discípulos del Señor el Evangelio? Del Señor Jesucristo, el Maestro. Y a su vez el Señor Jesucristo en repetidas ocasiones decía: porque yo solamente hablo de lo que mi Padre me ha dicho que hable. Solamente digo lo que Él me dice que transmita. O sea, lo que el Padre me ha enseñado, también yo eso transmito, dice en otras palabras el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios, o cada uno de nosotros, hasta se siente orgulloso de ello. Es más, nos da celo de Dios el escuchar de alguien que enseña diferente, que transmite un pensamiento extraño, una idea falsa, o que, como dice la palabra de Dios, allá en Pedro dice que recibimos el Evangelio, la palabra de Dios, como leche no adulterada. Y cuando nosotros escuchamos una doctrina extraña, inmediatamente nos consume el celo de Dios y lo expresamos de alguna manera y defendemos nuestra fe, defendemos esa enseñanza. Lo hacemos con celo de Dios y decimos o aclaramos que la forma que se está transmitiendo es incorrecta o que está cambiada, que ha sido adulterada. Y eso es hermoso, eso es bueno. Y entonces tomamos también como estandarte la doctrina de la iglesia de Dios, ¿cierto? Pero ahora reflexionemos en esto, hermanos.
Vamos a adentrarnos en este tema de los mandamientos de Dios básicos, porque es la base de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y nosotros, vuelvo a repetir, cada que hablamos con alguien y sobre todo con gente que conoce ya de los mandamientos, hasta nos disponemos a realizar algún debate de ello. Pero, ¿qué es lo que debatimos? Porque hoy les pregunto a todos los que me están escuchando en este lugar, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuántos mandamientos son para nosotros? Contésteme, por favor. Quiero escucharlo de viva voz y con fuerza todos. ¿Cuántos mandamientos son básicos para nuestra doctrina? 10 mandamientos. Correcto. Usted lo ha dicho, porque lo conoce. Porque diría la palabra de Dios, y así dice, estoy hablando con los que conocen la ley de Dios. No estoy hablando con gente ignorante de ello, o con gente que desconoce el fundamento. Hoy repetimos una frase a la hora del estudio de la lección bíblica. Un versículo con claridad dice, y el fundamento de Dios está firme. ¿Sí? Con este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. Fíjese, hermano. Entonces, en estos días estamos comenzando otra vez a evangelizar a personas. Y gracias a Dios que Dios nos presta, nos da la oportunidad de tener este momento, de tener esa fuerza, de tener esa vitalidad, de tener ese encargo para hacerlo. Pero ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a mostrar? Porque no solamente vamos a leer y a estudiar y a enseñar la palabra de Dios. Porque repetir los mandamientos de Dios, se los he dicho en repetidas ocasiones, es sencillo, ¿no? Porque no lo sabemos de memoria. Pero, ¿qué vamos a enseñar a las personas? ¿Solamente a leer la palabra de Dios? ¿Solamente a escudriñarla? ¿Y la práctica dónde quedará? ¿Cómo le vamos a enseñar a la gente a que guarde esos mandamientos? Exactamente, hermanos. El ejemplo, la acción, habla más que lo que usted le pueda decir o que le vacíe de totalidad la palabra de Dios a las gentes. ¿De qué serviría que usted sea muy elocuente en la enseñanza? ¿De qué le serviría que usted sea muy capacitado en la enseñanza de la palabra de Dios y se diga ser un buen evangelista si no practica lo que enseña? ¿Por qué digo hoy esto? Porque mira, hermano, la gente nos mira, la gente nos observa. Los hermanos o las personas que escuchan, mire, a mí me preocupa mucho esto y me ocupa también. Dice el hermano Emigdio en estos días, dice, y las personas que nos están escuchando y los familiares que nos acercaron a estas familias, dicen así, no vamos a llevarlos a ningún lugar, aunque esté cercano. Porque estamos hablando de Jalatlaco, ¿no? Y las familias que se están visitando, que están comenzando a iniciar en el Evangelio. Dicen, no los vamos a llevar a un lado. Van a ir a Mahanaim. Queremos que se acerquen a Mahanaim y que ahí se reúnan, porque ahí es un lugar donde hay hermanos fieles, sinceros, hay amor.
Y no sé qué otras cosas dijo el hermano, no recuerdo ahorita las palabras exactas, pero más o menos. ¿Cierto, hermano? Hermano Emilio. ¿Y sabe qué es en automático lo que me suena y me resuena en mi corazón, en mi ser? Que en automático tenemos una gran responsabilidad. Porque si esa gente llega, si esas personas se acercan a Dios de todo corazón, ¿qué pasaría? ¿Qué pasará? ¿Qué vienen a mirar en nosotros? ¿Qué ejemplos vamos a hacer a seguir? ¿Qué testimonio vamos a dar? De antemano yo le he dicho a muchas personas cuando les enseño la palabra o les muestro la palabra de Dios, siempre les digo de antemano, el modelo a seguir es Cristo. Primero, pero gracias a Dios que me presta esa oportunidad de estar al frente de un trabajo o siendo también ejemplo para alguien. Pero no te fijes demasiado en mí, fíjate en el Señor Jesucristo primero. No pongas tu vista en mi persona, porque soy hombre, porque soy carne. Sin embargo, tenemos esa grande responsabilidad por lo que dice la palabra de Dios, y ahorita vamos a entrar de lleno a esta parte. Mire, hermano, nosotros acabamos de aseverar y decir, son 10 mandamientos. Conocemos todos y cada uno de ellos. Y si hacemos un análisis mandamiento por mandamiento, porque podemos hacer todo un libro de un solo mandamiento, ¿cierto? Podemos escribir un libro de cada mandamiento. Y creo que no hay mucho problema con algunos otros. Hemos analizado varios. Otros casi no los tocamos, no los hemos profundizado quizás, pero los conocemos y sabemos de cada uno de ellos. Y sabemos cómo se tienen que llevar a cabo. Pero hablemos de uno que defendemos y lo tomamos como estandarte de nuestra fe. Y es del día de reposo, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacemos? Porque mire, casi todas las doctrinas aceptan todo. Y sin conocer o sin reflexionar y sin tener la doctrina completa de la fe de nuestro Señor Jesucristo, repasan y repiten muchas de estas y practican muchas de estas enseñanzas. Porque recordemos que no solamente son 10 mandamientos, resumidos en 2, dicen algunos de ellos. Y así lo enseñan. Sino, ahí en la palabra de Dios, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, que es la recapitulación de la ley de Dios, y la Torah completa, de la que hablan otros, dice que son mandamientos, estatutos y preceptos, ¿verdad? Y esto abarca 613 aproximadamente. Y muchos saben de ellos y muchos los practican, y muchos sin conocer los 600 y tantos mandamientos, por el simple hecho de querer ser lo que la gente dice buenas personas o mejores seres humanos, practican muchos de estos, casi por naturaleza. Pero dice la palabra de Dios que en Jesucristo, que es la roca que hace ¿qué? Roca de tropiezo, roca que hace caer. Cuando dice que roca que hace caer, o sea, la base de toda la fe, esta roca hace caer a muchos, y muchos precisamente caen en esa parte. El 4º mandamiento, ¿sí?
Y a veces hasta nos jactamos, presumimos de que nosotros lo tenemos en nuestro, y hemos abrazado el pacto completo, incluido eso, porque la gente ahí se equivoca, la gente predica bien distinto, confunde, troca, es decir, cambia el mandamiento, y así dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, porque tenía que surgir ese ser que cambiaría los tiempos y la ley. Y nosotros aceptamos del todo esto, pero el problema es en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Porque mire, hermano, dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Éxodo. ¿Cómo dice? Ahí hay una enseñanza grande. Vamos a leer un poquito acerca de este capítulo. Si leemos Génesis también, en la primera parte, encontramos con que Dios hizo toda la creación en 6 días, ¿verdad? Y ahí nos marca completamente la forma de comenzar a contar los tiempos. Y ahí está las lumbreras que iban a servir para contar estos tiempos. Y ahí con claridad dice que durante la creación se hizo todo lo que vemos, lo que conocemos y lo que nos llegamos a imaginar, porque algunas cosas no las miramos. Pero ahí con claridad, al término de cada creación o de cada cosa de lo que fue creado, dice, ¿y fue qué? La tarde, o parafraseo esta enseñanza, y dice, ¿y fue la parte oscura? ¿Y la parte clara? Un día, 12 horas de oscuridad y 12 horas de parte clara o de día, donde se consideran 24 horas completitas, y cuenta eso como, ¿cuánto? Un día. Eso tengámoslo en cuenta hoy en esta exhortación que estoy haciendo o que voy a hacer. Y luego dice aquí en el capítulo 16 de Éxodo, dice desde el versículo 23, por favor, alguien que me lea nada más una partecita, por favor. El capítulo 16, desde el versículo 23. 16 desde el 23. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Hasta ahí. Hermano, aquí hay una enseñanza bien profunda. Está hablando del pan que el Señor envió para comida del pueblo de Israel allá en el desierto. Pero trasládelo a su medio. Usted hoy no le está lloviendo pan del cielo como en aquel desierto, pero está hablando de una enseñanza básica. Trasládelo a su vida actual, a la vida suya. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dice, porque si tú guardas, si aquellos guardaban para el día de hoy, no se echaba a perder. Pero en la semana, si guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Porque la enseñanza estaba clara, la ordenanza estaba clara. Hay consecuencias si las cosas las hacen mal. Si la enseñanza como la da el Señor, la cambias, la manipulas a tu manera o a tu conveniencia. Si el mandamiento se manipula, se troca, se cambia.
a conveniencia. Es como querer que Cristo, que es el Maestro, y nuestro Dios se adapte a nuestra vida en lugar de que nosotros nos adaptemos a la forma de Él y a la enseñanza y al ordenamiento, a la ley de Dios. Queremos que la ley de Dios, que fue dada para los hombres, ¿sí?, se adapte, y que Dios se adapte a nuestras conveniencias, a nuestras formas, a nuestro concepto, a nuestro pensamiento. Y entonces el mandamiento, ¿cómo lo hacemos? Como que se lo queremos poner a Dios, pero para nosotros no. O sea, nosotros le queremos dar órdenes a Dios. Nosotros le vamos a dar leyes a Dios. Porque luego las formas del hombre y las costumbres que va tomando, las quiere hacer leyes aplicadas para Dios. No para sí, ni siquiera para sí, sino para que Dios se adapte a esas formas, a esas conveniencias, a esas costumbres, porque esas costumbres que luego tenemos las hacemos como leyes. Y esto lo estoy diciendo porque, hermano, discúlpeme que le diga hoy esto. No quiero herir a nadie, no quiero lastimar a nadie. Yo lo he dicho, primero tiene que ser lo que nosotros expresemos, tiene que ser aplicable para nosotros y los que predicamos con mayor razón. Pero, ¿en qué se ha convertido a veces el día de reposo para nosotros, los de esta localidad? No se fijen en la localidad de allá, en la de allá, o el hermano, o el presidente de conferencia, o el que está como pastor en otra localidad, y es un personaje, un director de la iglesia, o una autoridad en la iglesia, porque a lo mejor algo está haciendo mal. Estoy hablando de nosotros, los que estamos en esta localidad. ¿Le damos importancia al día de reposo? ¿Le damos esa forma como el Señor nos ha mostrado, como el Señor nos las transmite, como el Señor nos las enseña? Porque dicen, pues yo no hago nada malo, yo me quedo tranquilo, estoy en mi casa, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dice? Otra vez, ¿de a qué horas me tienes que guardar mi día? Ahí está con claridad, cámbiele ahí, cámbiele para que se adapte a sus necesidades, a sus trabajos, a su medio, a sus asuntos, a sus problemas, a su vida, cámbiele ahí. Pero ahí dice, de tarde a tarde, tienes que guardar mi día de reposo. Dice la gente, y entonces ¿a poco ustedes ahí están, desde que se oscurece están en el templo? ¿No duermen? Porque luego nos quieren poner zancadillas, y a veces el hermano también nos pone zancadillas. Nos convertimos a veces en piedra de tropiezo para el hermano que predica, porque luego dice, es exagerado el hermano. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy diciendo hoy? Hermanos, vamos a enseñar a mucha gente. Si nos disponemos a pregonar y a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, porque son las buenas nuevas, las noticias buenas que son para salvación. Entramos en esos temas, la salvación, porque a fin de cuentas el tema primordial de toda la palabra de Dios es ese amor que Dios ha tenido para los seres humanos. Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y eso es lo que a donde queremos llevar a las personas. Eso es lo que les mostramos, les enseñamos a las personas. Pero y cuando ven nuestros actos, y cuando ven que el predicador no lo hace
¿Qué cree que sucede con eso, aunque usted se convierta en un buen predicador o sea un buen evangelista? ¿Qué sucede? Pues también no trae fruto. Así como hemos dicho en estos días, o hemos reflexionado sobre esto, decimos, el evangelista tiene que ser apto, capacitado, bueno para ello, maestro en el arte de evangelismo. Pero si también somos muy buenos evangelistas, muy buenos predicadores y no practicamos lo correcto, es decir, hablando de los mandamientos, que es la base de la fe, la base de la enseñanza, ¿qué vamos a enseñarle a las personas? Mire, viene una visita el día viernes y quiere vernos aquí a Mahanaim reunido, porque a eso viene. Esas personas que se han expresado así, vienen a eso. Vienen a ver cómo guardamos el día de reposo. Y se encuentran con 3, 4, 5 hermanos aquí. Y el que los está evangelizando o el que les predicó, no está. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Pero, hermano, ¿solamente es la obligación del hermano? Y yo soy un simple congregante, no hay problema. No, hermanos, sí hay problema. ¿Y sabe por qué sí hay problema? Mire, dice Primera de Juan, capítulo 2. Se lo sabe de memoria este versículo. Dice, porque todo aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, y con ese versículo hemos callado la boca de muchos. ¿Se acuerdan? Fíjese, y el día que llegue a esta enseñanza y usted mismo le tenga que enseñar este versículo a los que les está mostrando la verdad, que le está enseñando la doctrina básica, ¿qué va a pasar con ello? Dice también Éxodo capítulo 21 desde el 8, perdón. Por favor, desde el 8, alguien que me ayude. Me cuesta mucho trabajo leer, pero ahí está la lectura. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 21, del 8 en adelante. Dice, si no agradare a su Señor, por lo cual no la tomó por esposa. Perdón, es 20 del 8, 20. ¿20 del 8? Sí, desde el 8. Dice, acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Lo conocemos, pero porque por lo menos 2 veces los días sábados lo leemos, lo repasamos. Ahí está el mandamiento. Pero ahora vayamos a Levítico. En Levítico 23, otra vez, entre todas esas fiestas que se habían ordenado, nos dice otra vez que el día de reposo es santa convocación y ninguna obra haréis. Y luego, hermanos, dicen, bueno, yo no hago ninguna obra, pero si nunca te reúnes en tu lugar, en el lugar indicado, en el lugar adecuado, en el lugar que el Señor ha escogido, porque en tiempos antiguos había un lugar escogido, elegido para ello. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? ¿Para qué fue construido? Primero en el desierto. ¿Cómo se le llamó a ese lugar? Tabernáculo. Era prácticamente ese templo desarmable, ¿no? Ambulante. Para donde quiera que jalaba el pueblo, o cuando el Señor lo indicaba, porque acuérdense de esas dos
esas dos formas, de esas dos cosas que seguían al pueblo de Israel para decirle cuándo debería de volver a emprender el camino y cuándo debería parar. Armaban y desarmaban el tabernáculo, pero luego se estableció un templo. Pero en Isaías capítulo 56, ¿qué dice? Este lugar hoy, ¿cómo se conoce? Los hermanos dicen que es el templo, pero ahí dice, y ahora el lugar donde te reúnes, donde te debes de reunir, donde deben de repasar esos mandamientos, donde deben de observar y abrazar ese pacto y reunirse para ello, ahora es llamada casa de oración para todos los pueblos, ya no nada más para el pueblo de Israel, para ti, hermano. Entonces, el reunirse o no reunirse será importante para guardar el día de reposo. Porque alguien ha llegado a decir en esos conceptos muy equivocados y muy personales: yo me quedo en mi casa y estoy guardando el día de reposo correctamente. Hay quien ha asegurado que lo está haciendo de forma correcta. Yo no sé, yo tuve alguna vez un pensamiento, a veces se me viene a la memoria y digo, ¿será que he hecho lo correcto cuando pues se me atraviesa un día de reposo en una travesía, en una temporada vacacional? Porque ha sucedido, a cualquiera nos ha sucedido. Y digo, yo no hice nada ese día, porque no me fui, a lo mejor me fui al trópico, allá a la zona tropical, a la playa, y ese día no salí. O me fui a otra zona donde no hay mar, pero pues ahí en la orilla del río hicimos un culto todo el día. Me he puesto a pensar, ¿y será que así, en ese concepto que he tenido, o en ese pensamiento que he tenido, será lo más correcto? No sé, ahí queda la pregunta, y se me ha quedado esa pregunta ahí en mi cabeza, porque se me ha atravesado un día de reposo, y porque así el Señor alguna vez lo dijo, y a unos les llamó hipócritas. Acuérdense lo que dice allá en los evangelios. Dice: hipócritas, ¿qué acaso si una oveja un día de reposo, un día sábado, se va ahí al pozo, a la zanja, a la barranca, no van y la sacan? Yo ya lo he dicho muchas ocasiones. Sí, hermano, sí, vamos y la sacamos. ¿A qué equivale esto en nuestra vida actual o en nuestra vida personal de cada familia o de cada persona o de cada hermano? Pues que a veces se atraviesa una situación crítica, difícil, no podemos dejar para otro día. Ese día se atravesó un asunto importante, una enfermedad, un accidente, no sé. Pues ese día no vas a venir, hermano. No vas a poderle cumplir al Señor con ese mandamiento. No te vas a poder reunir. Pero también he dicho que en muchas ocasiones lo que hacemos es echar la oveja para tener pretexto para no estar en sus atrios, para no estar en el templo, para no estar congregando. Y lo buscamos, lo hacemos conscientes, hermano, no inconscientemente. Mire, yo les he puesto este ejemplo y les he dicho: el doctor al que vas a ver porque estás muy enfermo, porque si tienes una enfermedad muy fuerte, grave quizás, pero siempre te dice: a ver, aquí en mi agenda tengo lunes a las 4 de la tarde, tengo jueves o viernes, tengo viernes a las 10 de la mañana y tengo sábado al mediodía.
Y dice la persona, pues el sábado, porque el viernes, no, pues el lunes tengo que ir a cobrar, tengo que hacer mis actividades. El viernes, no, pues el viernes la matanza, la cargada, no, pues no. El sábado, al fin que Dios sabe que tengo necesidad y Dios sabe que estoy enfermo. El sábado, doctor, ¿qué estamos haciendo ahí? Se fue la oveja, ¿no? Porque está usted muy enfermo. Estamos hablando de una enfermedad que la tiene que tratar porque es delicada, es grave. El sábado, doctor, ¿se fue la oveja o la echamos? Contésteme, hermano. Bueno, si no, no me conteste, pero considérelo. Y vuelvo a repetir, estamos o vamos a enseñar los mandamientos de nuestro Dios. Porque cuando vamos a evangelizar, damos esa doctrina básica, y la doctrina básica es los mandamientos de Dios y el plan de salvación. ¿Qué vamos a hacer? No es tampoco lo que yo quisiera, hermanos. Yo quisiera pues muchas cosas, y entre ellas seguir al frente lo que Dios me preste de vida o lo que Dios me deje aquí en este lugar. Pues tener así una congregación amadora de Dios, fiel a Dios, que sea ejemplo de muchos. A veces no somos ejemplo ni de la familia, y eso es lo grave, eso es lo delicado, eso es lo que nos pesa a muchos. Porque cuando la palabra de Dios también habla del obispo, del diácono, del pastor, son los mismos requisitos. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo, el diácono tiene que ser ejemplo, tiene que ser el que primeramente haga lo que habla y lo que enseña. Y ahí es donde está lo duro para nosotros primero. No se excuse tampoco, no diga yo solamente porque soy congregante creo que no hay mucho problema para mí. No, hermano, la ordenanza y la ley de Dios es para cada uno de nosotros. No puede usted eludir y sacarle la vuelta al mandamiento, a la ley de Dios. No le rodee, no salga por la tangente, no puede excusarse ni siquiera en el hermano que no lo hace, porque ese es otro problema grande que afecta mucho a la iglesia, que nos queremos justificar en quien no lo hace, quien no guarda, para decir, pues yo con mayor razón. ¿Por qué? Porque lo he de hacer. Casi así decimos, no tengo la obligación, primero que lo haga él. ¿Así será que así es la palabra de Dios y así es la ley de Dios aplicada? El Señor en el Evangelio dice con claridad y nos muestra así, y dice que el Señor Jesucristo no vino para aquí a esta tierra para abrogar la ley de Dios, sino vino principalmente para cumplirla. Y el ejemplo claro a seguir es Cristo, precisamente por eso, porque Él así lo hizo, Él así lo ha hecho, así lo hizo, así lo enseña, así lo practicó. Tanto era así
Escuchando al pastor. Literatura en audio, Mahanaim.